¿Cómo hacer para mover la energía y salirte del círculo vicioso de la escasez? ¿Cómo haces para moverte de una situación donde te sientes que todo sale mal, que a lo mejor tus proyectos están estancados, que tienes quizá un conflicto de naturaleza laboral o profesional, o a lo mejor el dinero? Estás en un momento donde escasea el dinero. Hoy te voy a compartir 7 hacks que, si los aplicas de manera conjunta, te van a ayudar a mover esa energía y a tener un nuevo comienzo. Así que si este es un tema que te interesa, quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del viernes de manifestación. Emocionada de regresar aquí a este podcast. Hoy tengo un episodio en vídeo. Si me estás escuchando a través de Apple Podcasts o de Spotify, debajo de las notas del episodio te voy a dejar la versión en vídeo que está en YouTube. Y si me estás viendo en YouTube, un beso. Saludos, me alegra saludarte aquí en vivo y a todo color. En los comentarios en YouTube me puedes comentar qué te parece este tema, si tienes alguna pregunta que te gustaría que yo conteste, si quieres que aborde más, a lo mejor haga una segunda parte de este episodio, o quizá alguna de las recomendaciones que te voy a dar quisieras que profundice en ella. En total confianza, aquí en los comentarios debajo del vídeo en YouTube me puedes decir: Marisa, por favor, abunda un poquito más sobre el punto 4 o el punto 3, o por qué la recomendación tal no la entendí. En confianza. De hecho, este episodio nace en respuesta a una pregunta que me envió una oyente. Lo voy a leer por aquí directamente desde el celular. Estaba haciendo ejercicio yo en el día de ayer y le puse una cajita en las historias en Instagram a mi comunidad y me pusieron la siguiente pregunta: Marisa, ¿qué hacer cuando te sientes desanimada, sin motivación, sin trabajo y sin dinero? Bueno, esto es algo que he vivido varias veces en mi vida. Si conoces algo de mi historia, bueno, pues sabrás ya de dónde vengo. Y si no la conoces, te la cuento súper rápido, en un minuto o dos. Cuando yo venía de mi carrera profesional en el mundo corporativo, teniendo éxito como profesional en el mundo de los negocios, pero como empleada en empresa privada, específicamente en una multinacional, recuerdo que cuando estaba en esa época de mi vida, te estoy hablando año 2008, año 2007, por ahí, yo tenía un objetivo primario que era comprarme una casa, independizarme en todos los sentidos de la palabra, porque yo vivía fuera de mi casa desde que tenía 16 o 17 años. Me fui de casa cuando me gradué de la escuela superior a estudiar lejos de casa y me quedé por ahí, estudié, me gradué, empecé a trabajar y nunca regresé. Pero tenía esta ilusión de que quería demostrarle a mis padres y a mi familia que yo podía, que yo tenía la capacidad, de que yo me podía independizar aunque fuera una chica. En mi familia, pues mi padre y mi abuelo tenían una mentalidad un poquito machista de que las muchachas no se pueden ir solas a las ciudades. Yo vivía en un pueblito en Adjuntas, que es mi pueblo natural en Puerto Rico, y me fui para San Juan, en la capital de Puerto Rico, y no tenía automóvil, no tenía familia cerca. El asunto es que yo sentía, aparte de un gran deseo de superación, tenía un gran deseo de mostrar que yo tenía la capacidad de proveer para mí y que yo me podía independizar. Y aunque ya estaba independiente financieramente, el símbolo de que lo había hecho era poderme comprar una casa, poderme comprar mi primer techo. Yo vivía alquilado, en hospedaje, en dorms, pero cuando ya estaba 100% trabajando, que no estaba estudiando, pues mi siguiente meta fue conseguir una casa, un apartamento mío y que yo me lo pudiera comprar de mi dinero. Y recuerdo que eso ocurrió allá como para el año 2007, 2008 por ahí. Estoy en búsqueda de una propiedad. Consigo la propiedad, la compro y a los 6 meses me quedo sin trabajo. Me quedo sin trabajo y por ahí viene una época de catarsis. Perdí mi empleo y nunca más volví a encontrar otro empleo. De hecho, si haces un poquito de memoria, para esa época estábamos atravesando la crisis, lo que se conoció como la Gran Recesión, la crisis inmobiliaria, los bancos, las propiedades, el sector hipotecario, todo empezó a colapsar. Y por supuesto que Puerto Rico no fue la excepción. La compañía donde yo trabajaba, la mayoría de los clientes eran bancos y aseguradoras, así que empezamos a tener pérdida de clientes, pérdida de ingresos, y pues la empresa achicó sus operaciones, las ventas no se estaban dando y bueno, yo fui terminada de mi empleo a los 6 meses de haber comprado mi casa.
Y un poco orgullo, un poco pensar que todo iba a estar bien. Yo pensé, bueno, está bien, yo consigo otro trabajo. Tenía unos poquitos ahorros que había hecho de cuando estaba en el trámite de comprar la casa, porque la quería amueblar y la quería poner bonita. Pues usé ese dinero para sobrevivir por 2 o 3 meses y no volví a conseguir empleo. Y no solo no volví a conseguir empleo, me quedé sin ingresos, me quedé con la hipoteca de 6 meses en las costillas, me quedé con el carro que debía todavía 2 años, me quedé con las deudas de los préstamos estudiantiles. Gracias si tienes préstamo estudiantil y estudiaste con un préstamo. Yo tenía préstamos hasta de maestría en esa deuda. Así que todo junto, múltiples 6 cifras en deuda. Una chica que no había cumplido 30 años todavía. Así que no encuentro empleo, no tengo ayuda de mi familia porque no era que no querían, era que no podían. En todo caso, por mucho tiempo yo fui un poco el soporte financiero, el backup de mis hermanitos, de mi familia, y de momento yo me quedo sin nada. Y ahí empiezo yo una época de perderlo todo. Empiezo a caer en un periodo de bancarrota, primero mental y emocional, y eventualmente, pues sí, terminé radicando una bancarrota porque no podía pagar las cosas que debía y no tenía forma de generar ingresos. Y bueno, la otra parte de esa historia es que gracias a que yo paso por esa situación y no encuentro empleo, me vuelvo emprendedora. En medio de esa crisis, después de 14 meses buscando empleo, empiezo a explorar fuera de la caja de qué forma yo le puedo servir al mundo en otro modelo que no sea dentro de un empleo. Y bueno, por ahí empiezo yo mi primer negocio de consultoría a empresas y nace Marisa, la versión emprendedora, que después se vuelve empresaria y años después, en el 2018, que 10 años después es que yo comienzo esta plataforma de educar a profesionales que trabajan en su proceso de construir negocios o crecer negocios que le permitan hacer la transición de empleadas a dueñas de negocio. Un poco parecido a mi historia personal. Eso te lo cuento completo, cómo monté el negocio, cómo hice todo y cómo he llegado hasta aquí. El asunto es que vengo de conocer en mi propia piel lo que es quedarme sin dinero, quedarme sin trabajo, que ejecute en mi casa, quedarme sin casa. O sea, todo lo que tú puedes imaginarte que se vive cuando uno está en una época de carencia, yo lo viví. Nadie me lo contó, no lo leí en un libro, no me inspiré en la historia de alguien, lo viví en mi propia piel. Sé lo que es vivir del cheque de desempleo de tu país y saber que ya mismo se te acaba porque eso no es para toda la vida y que aún tú no tienes ingresos y que aún no tienes empleo. La desmoralización que se siente, no sé si dije un disparate, desmoralización. Lo que se siente cuando a lo mejor la razón de no tener un empleo, pues en lugar de ser porque tú quisiste renunciar, es porque a ti te despidieron. No se siente lindo. Yo pasé mucho tiempo pensando que quizá me votaron porque yo no era suficiente buena profesional o porque yo no tenía las competencias y por eso entonces yo no conseguía empleo. Obviamente hoy yo sé que en tiempos de recesión, si tú te quedas sin trabajo, es bien poco probable que consigas otro trabajo del mismo nivel donde estabas, porque los empleos empiezan a disminuirse, a reducirse. El asunto es que para mí esa etapa de quiebre fue un antes y después. Un antes y después en la historia, lo que es la historia mía personal. Y te puedo asegurar que gracias a que pasé por esa crisis, hoy, década, más de 10, 15 años después, yo te puedo decir, gracias a eso, yo me convertí en esto otro. Gracias a que pasé por esa escuela de vida durísima, no se la recomiendo a nadie, descubrí que podía hacer otras cosas y me quité de la cabeza la obsesión de buscar otro empleo y me di cuenta de que habían otras alternativas. Tú puedes crearte un propio empleo, si eso es lo que quieres, autoemplearte, o tú puedes convertir ese proyecto en un negocio y puedes convertirlo en una empresa y darle trabajo a otras personas, etcétera, etcétera. Y lo que yo enseño años después, pues sobre emprendimiento parte de esa experiencia inicial. El asunto es cómo tú puedes crear una actividad o una atmósfera o un entorno que te genere abundancia cuando tú estás viviendo la escasez, como el mensaje que me dejó esta chica, que de hecho, deja ver si puedo ver su nombre, no voy a decir todo su nombre para guardar la confidencialidad, pero sí quisiera ver si te puedo decir cómo se llama la persona que me escribió. Vamos a ver por aquí, ella se llama, no sé si es Yolanda o algo por el estilo, porque tiene como un nombre
bueno, vamos a decirle Yolanda, me dejó este mensaje. El asunto es que entro yo dentro de este proceso de pérdida y me di cuenta que jugar el juego de buscar a quién culpar no me ayudaba. Cuando estaba obsesionada por encontrar de quién era la culpa de que yo había caído en esta situación, lo que hacía era enterrarme más. Entonces yo pasé por todas las etapas del duelo, por todas las etapas de la victimez. Y a veces pienso que para poder no victimizarte, te tienes que permitir atravesar el proceso de la victimez. Hay personas que te van a decir, no, si te victimizas, estás mal. Yo pienso que victimizarse es parte del proceso de despertar y pues en qué etapa del proceso te encuentras va a depender de la perspectiva que tengas de lo que está pasando. En aquel momento, los primeros meses, después de yo quedarme sin trabajo y antes de quedarme sin casa y sin nada, mi forma de ver lo que estaba pasando era, ya tú verás, yo consigo otro trabajo, cuando me encuentre a mi jefe va a ver lo que se perdió, como las novias despechadas. Ya me va a ver mejor y yo voy a estar mejor que antes, lo que nos decimos cuando pasamos una situación de crisis y queremos pasar la página rápido. Yo, yendo un poquito hacia atrás, antes del incidente del despido, yo recuerdo claramente haber dicho con esta boca, en círculos de amistades, en círculos familiares, haber dicho que yo estaba atravesando un proceso de ser empleada por un periodo de tiempo porque mi verdadera aspiración profesional era emprender. Y lo tenía muy claro desde pequeña, pero yo no tenía idea de cómo se emprende. Yo era de los que piensa que para tú montar un negocio tú tienes que tener un capital bien grande o un familiar con dinero que te apoye o un crédito intacto para poder pedir $100,000 prestados al banco y poder comenzar. Tenía la idea arcaica que tiene la mayoría de las personas todavía hoy en la era digital, que piensan que para emprender pues lo primero es tener dinero o lo primero es estar sin deudas. Y eso fue más adelante uno de los paradigmas que trascendí, que sí podía estar en quiebra, en bancarrota, sin crédito y con múltiples 6 cifras en deuda, más de $100,000 en deuda, y aún así construir algo sin tener dinero en el bolsillo. Así que la pregunta de esta chica, de Jolie, vamos a contestarla desde un lugar desde mi experiencia. Lo que voy a compartir aquí no es la única forma de trascender esta situación. Sin embargo, yo te puedo hablar de lo que ha sido mi experiencia, porque yo no soy una profesional de la salud mental, yo no soy una profesional de otro campo que no sea el emprendimiento y los temas de mentalidad, de perspectiva de vida, etc. Así que te voy a contar cómo lo trascendí yo cuando estuve en esa situación y lo que he enseñado a mis estudiantes y a mis clientes a hacer cuando vienen estas rachas de aparente escasez. Así que te voy a dar una lista de 7 recomendaciones o 7 acciones que yo tomé y que te puedo recomendar que hagas y que he visto en múltiples ocasiones que ha funcionado, ¿ok? Lo primero que te voy a recomendar, bueno, antes de recomendarte nada, este es un video que le deberías enviar a alguien que tú sepas que está pasando un periodo de racha difícil. Tú tienes una amiga, tú tienes un colega, tú tienes una persona que fue despedida y que tú sabes que esa persona está pasando un mal rato o a lo mejor emprendió y no le fue bien con su negocio y está pensando que está en su peor momento de vida, o a lo mejor tú conoces a alguien que no está ahí, pero está en peligro de caer ahí. A veces tú tienes a una persona que está como lo estaba yo, sabiendo que quería emprender, deseando tener mi negocio, no sabiendo por dónde comenzar, pero a la misma vez yendo a un trabajo en el que, pues sí, soy exitosa, pero ese no es el sueño de mi vida. Yo sé que no nací para eso. Este es un video que a quien se lo compartas te lo va a agradecer, así que cópialo, dale share al enlace, mándalo a este chat donde tienes tus amigas, colegas, donde han hablado sobre este tema de que quizá es momento de pensar en crear otra cosa, en emprender, en que a lo mejor han tenido estas conversaciones donde dicen, no, es que lo que pasa es que para emprender tienes que tener el dinero, tienes que tener los chavos, como decimos los boricuas. Compárteselo, porque voy a compartir información aquí que va a ayudarte a salir de ese paradigma, ¿ok? Lo primera recomendación, responsabilízate. Asume lo que acaba de pasar. Responsabilízate. Como te dije hace unos minutos, mi proceso me llevó a asumir una actitud de victimez. Y yo entiendo que
quizás si no pasaba por la victimez, después no lo podía asumir. Si estás en el momento de pensar, ¿por qué a mí? Yo hice todo bien, como yo decía, pero ¿por qué? Si yo fui a la escuela, fui a la universidad, fui una buena persona, no le hago daño a nadie, me gané premios en el trabajo donde estaba por un performance, un desempeño excelente, era de las top performers de la empresa, de hecho, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mientras yo estaba buscando a quién culpar, lo único que hacía era cavar una cueva todavía más profunda. Cavar una cueva donde me seguía revolcando en la oscuridad de mi estado mental, de mi estado emocional. Yo tuve la época de echarle la culpa al que era mi jefe y yo pensaba que la tenía conmigo, que yo no le caía bien o que, no sé, rivalizaba conmigo de alguna manera. Yo llegué a pensar que era por un asunto de una situación que pasó una vez con un cliente y que a lo mejor eso me estaba pasando la factura años después. Yo llegué a pensar incluso, no sé, en su momento pensé, bueno, pues la vida está en contra mía. Yo no estoy hecha para el éxito, yo no estoy hecha para triunfar, yo no estoy hecha para... Y me creí una cantidad de cosas, pero ninguna de esas cosas me conducía a nada. No era como que yo culpaba a mi jefe, pero no hay problema porque conseguí un empleo con esa mentalidad. No era como que yo pensaba que la vida estaba en mi contra, pero perfecto, porque eso me ayudó a ponerme en contacto con alguien. No, todo lo contrario. Cada vez que ese pensamiento constante regresaba a mí, yo me encontraba más enterrada me sentía peor. No, yo no salía victoriosa o empoderada de ese tipo de pensamiento cíclico. Y ese tipo de pensamiento se volvió hasta obsesivo. Y yo buscaba todos los días, ahora yo lo veo, en aquel momento no, pero yo buscaba todos los días evidencias que me confirmaran que yo iba a fracasar, que yo no servía para el éxito, que yo nunca iba a salir de esa situación, que yo siempre iba a ser una persona con problemas financieros. Y empecé a mirar hacia atrás como los patrones que yo había visto quizá en la casa o en la familia donde se sobrevivía de cheque en cheque, de deuda en deuda, pues yo me sentía como... pues ahora ni de cheque en cheque, ahora no tengo nada. Ahora voy a vivir como vive la mitad del país, en las filas del desempleo, yo voy a hacer una estadística más y yo empecé a victimizarme, a buscar a quién culpar y a mirar como el peor de los escenarios, lo peor que me va a pasar, yo voy a tener que dormir debajo de un puente, sabe Dios, y me tengo que regresar a la casa de mis padres, que eso me daba una vergüenza brutal. Y pensaba que nadie más me iba a dar empleo, que yo nunca iba a ser, olvídate que abundante, que yo nunca me iba a poder independizar 100%, aunque ya estaba 100% financieramente independizada. Compro mi casa, pasan 6 meses, me pasa esto, pues mira, una señal del cielo de que tú nunca vas a poder tener nada tuyo, de que tú nunca vas a poder tener estabilidad, ni siquiera prosperidad, estabilidad, ni siquiera abundancia. Estar bien, cubrir mis necesidades básicas. Y esa es mi primera recomendación. Asume lo que te ha pasado. Responsabilízate. Cambia el discurso de por qué a mí, por ¿para qué a mí? ¿Para qué esto está pasando? Yo te puedo asegurar hoy, más de 10 años después, como 15 años después, 16 años después, que eso que pasó estaba quebrando una coraza, un contexto de vida, una forma de pensar, la estaba rompiendo en pedazos porque yo llevaba tiempo diciendo que yo quería ser emprendedora. Y si yo me seguía sintiendo cómoda en el empleo donde estaba, con los beneficios que tenía, con todas las chulerías que tú tienes cuando pues, estás en el mundo corporativo y te va bien, mientras yo tuviera esa comodidad, yo no me iba a mover hacia lo que yo quería. Y hoy mi historia es, bueno, como yo siempre decía que mi verdadero sueño era emprender, pues Dios o el universo o la vida se alineó y me hizo mi sueño realidad. Me botaron del trabajo para que arrancara y emprendiera y me cerraron todas las puertas para que yo me viera en la desesperación o en la necesidad de hacer algo que funcionara y hacerlo funcionar y no tener para dónde irme. Porque mientras tú tienes para dónde irte, mientras tú tienes quien te tire la toalla, mientras tú tienes el familiar o la persona, la pareja, quien sea que te sostenga en tu versión mínima viable, tú no vas a dar el máximo. Así que yo lo veo hoy como, bueno, para que yo me tomara en serio lo de emprender, tenía que verme en una situación donde lo perdiera todo. Esa es mi historia hoy.
No digo que para eso pasó, yo nunca sabré. Quizá no hay una respuesta de para qué ni de por qué, pero asumirlo me cambió la forma en que me relacionaba con el evento. Empecé a creerme que, wow, mi palabra es tan poderosa que yo dije que quería emprender y la vida dijo, ok, pues viene, ¿qué haces en este empleo? Para la calle. La historia que me conté sobre para qué estaba sucediendo esto, cuando respondí a esa pregunta, esto está sucediendo para que yo acabe y monte mi negocio y me dejé de cuentos. Esto está sucediendo para que yo derribe la creencia de que necesito dinero para construir un negocio. La respuesta que yo me empecé a dar, me empezó a dar otra forma de reaccionar ante la circunstancia. Y aunque yo no sabía ni pío de lo que iba a pasar y yo no tenía idea si yo iba de verdad a poder emprender o yo iba a hacer lo que fuera, empecé a crear un pensamiento de posibilidad. Empecé a crear un pensamiento de, ¿y si es esto? ¿Y si hago esto otro? Y dejé de obsesionarme con el jefe, y dejé de obsesionarme con la empresa, y dejé de obsesionarme con buscar culpables. Porque buscar a quién acusar o a quién responsabilizar, lo único que hace es poner el esfuerzo en otro y no en ti. Esa es la chulería de la victimez. Que es culpa de otro, que fue lo que el otro me hizo, pero no tiene nada que ver. Yo no. Cuando tú te victimizas, no hay nada que hacer, porque es culpa del otro. Y el otro se tiene que disculpar. Y el otro me las tiene que pagar. Y el otro tiene que ver qué hace conmigo, cómo me devuelve este empleo o cómo me... O sea, incluso recuerdo mis compañeros en esa época, varios de ellos demandaron a la empresa y ganaron la demanda. Yo pude haberme metido en ese proceso de demandar y sentí la tentación. No lo hice porque estaba tan deprimida y tan deprimida y tan down que la energía no me daba para pensar que yo, tras que lo había perdido todo, también me iba a enfrentar a un proceso legal. Seguramente hubiera ganado, de verdad, eso es algo que agradezco a mi yo de aquel momento, no gastar energía en un proceso que no me llevaba a construir nada. Hubo compañeros que el proceso legal les ayudó a reivindicarse o a recibir dinero por el despido, porque nadie recibió mesadas ni nada, y yo me fui así literalmente con lo que tenía, me fui, no recibí una compensación, no recibí nada, y está bien, yo no me siento que tomé la mejor decisión. Sin embargo, como parte de asumirlo, es importante que si te da dificultad asumirlo, o si no encuentras cómo asumirlo, o si te pasa como a mí, que estaba enterrada y de verdad estaba en una depresión, busques ayuda profesional. Tienes que buscar ayuda profesional porque yo te puedo dar recomendaciones sobre aspectos prácticos de qué hacer, pero alguien profesional en salud mental, no un coach, un psicólogo clínico, un psiquiatra, una persona especialista en salud mental que te pueda hacer un diagnóstico si tú estás solamente pasando por un momento de tristeza o si esto ya está alterando tu funcionamiento cerebral, tu funcionamiento social. La depresión es cosa seria, mi gente. Yo fui diagnosticada con una depresión mayor en el momento en que estaba pasando por el valle oscuro, por las noches oscuras del alma. Esa noche oscura del alma no era una noche oscura del alma, fueron varias semanas de noches oscuras del alma y bien oscuras donde yo pensaba que yo era un estorbo para el mundo. Y toqué fondo a nivel de salud mental, me deprimí, no quería vivir, te lo digo todo con eso. Y yo te puedo asegurar que lo otro no hubiera sucedido si yo hubiera dejado la salud mental a la deriva y me hubiera creído que con ver videos motivacionales o leer un libro se iba a resolver. Yo hice las dos cosas. En aquel momento no tenía con qué pagar los servicios de salud mental y agradezco a esta psicóloga que ya yo la conocía de otro espacio y la contacté en ese momento y le dije, mira, estoy en esta situación, no tengo dinero, no tengo plan médico, no tengo nada y estoy desesperada, necesito ayuda, recomiéndame a alguien que me pueda atender por un tiempo sin cobrarme. Yo sé que yo voy a estar bien eventualmente, pero sé que necesito ayuda. Y ella misma me dijo, no, ven el lunes, te atiendo aquí. No te preocupes, cuadramos esto después. Y eso fue un ángel, fue como un ángel caído del cielo que me acompañó en este proceso y estuvo casi un año viéndome fácil 1 o 2 veces al mes. No me cobró un centavo y lo digo porque sí hay profesionales con vocación. Y si no te mueves a buscar ayuda, la ayuda no te va a caer del cielo.
hay personas dispuestas a ayudar, hay personas dispuestas a lo mejor no te pueden ayudar ellas, pero conocen espacios donde sí puedes recibir ayuda. Así que es importantísimo que como parte del proceso, como parte de la número 1, asúmelo, y para transicionar ese proceso de dejar de culparte por lo que pasó y asumirlo desde la responsabilidad, si es necesario y estás sintiendo que no estás durmiendo bien, que no estás comiendo bien, que tu vida en general no empieza como a perder el sentido, busca ayuda profesional, ¿ok? Eso está incluido dentro de la número 1. Ese aspecto de responsabilizarte, quiero hacer la distinción, que no se refiere en lo absoluto a culparte. Yo no estoy diciendo la culpa es tuya. Culpa es una cosa y es un contexto. Responsabilidad es otro. Responsabilidad es cuando me hago cargo de, lo asumo. No fue mi culpa, no fue mi culpa que me despidieran, pero me responsabilicé en el momento en que dije, yo provoqué que a mí tengo una palabra tan poderosa que tanto dije que quería emprender que la vida me escuchó y dijo, pues ok, pues desde ese lugar de poder lo asumí y dejé de decir, me votaron y empecé a decir, terminé provocando que me despidieran porque yo estaba segura que quería crear algo por mi cuenta y al precio de la comodidad no me hubiera movido. Así que mira a ver la historia que te estás contando sobre lo que te falta, sobre la escasez, sobre que no hay trabajo. ¿A quién quieres culpar? ¿A quién estás buscando responsabilizar? ¿A quién le quieres echar la carga de lo que está sucediendo? Asúmelo, esa es la primera. Y si reconoces que estás dentro de un patrón no saludable de pensamiento o de conducta, o se están alterando tus patrones de sueño, de alimentación, estado mental, emocional, busca ayuda profesional. Número 1. Número 2. Como no hay mucho que puedes hacer desde el lugar donde estás, cuando estás en desesperación, cuando estás a escasez, observa tu entorno. Mira el lugar donde estás viviendo o el lugar donde estás pasando la mayoría del tiempo y observa qué dice de ti lo que está a tu alrededor. Casi siempre el entorno te está mostrando lo que está pasando aquí. Como es adentro, es afuera. Así que vas a hacer un ejercicio solamente para efectos de mover la energía y es que vas a hacer un vaciado de tu entorno donde más tiempo pasas. Si ese entorno es tu cuarto, tu habitación, pues vas a hacer un vaciado en tu habitación. Eso incluye gavetas, closet, armario, cajones donde se guarda ropa. Si el sitio donde más tiempo pasa es la oficina, tienes un home office o es tu automóvil o es la cocina, vamos a hacer un vaciado. Si pasas mucho tiempo en tu casa, pues selecciona los 2 lugares donde pasas más tiempo en el día y vas a hacer esto un proyecto personal. Si nadie entiende lo que estás haciendo, no lo tienen que entender. Tú estás en tu proceso de mover la energía para poner a circular la energía de la abundancia, la energía de la creatividad y poner otros estímulos que te pongan a mover los pensamientos, ¿ok? Porque estos pensamientos de escasez pueden ser muy obsesivos. Así que vamos a hacer un vaciado. ¿Qué significa un vaciado? Vamos a ir por cada espacio, por cada gaveta, por cada tablilla del armario y vamos a ir sacando cosas que no me generan felicidad. Ojo, que no dije que no necesito. Puede que tengas cosas que necesitas y que verlas te estresa. Puede que tengas cosas que no necesitas, pero que verlas eleva tu energía, eleva tu frecuencia. A lo mejor tienes una pañoleta que siempre que te la pones te sientes con todos los superpoderes. No la usas nunca, pero tenerla ahí te trae un recuerdo de confort. Pues vamos a hacer vaciado de todo lo que no usas, lo que ocupa un espacio hace tiempo y no está en uso, o aquello que lo tienes allí porque tiene un valor sentimental, pero hoy por hoy no te genera ninguna emoción, no te ayuda, no te trae recuerdos bonitos, no te ayuda a crear una atmósfera, y tenerlo ahí puesto lo que hace es tomar polvo, tomar sucio. Así que vamos a ir por cada área de como estás sin trabajo y no tienes mucho que hacer, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un vaciado de tus áreas donde más tiempo pasas. El vaciado inmediatamente hace un vaciado energético también. Cuando liberas un espacio donde las cosas están acumuladas, donde las cosas están sucias, inmediatamente la frecuencia y la energía del espacio se transforma. No me creas. Haz los cambios en un solo espacio y verás lo que te estoy diciendo. Entonces, como parte de ese ejercicio, lo vas a convertir en una especie de ritual. Vas a hacer el vaciado de tu armario, terminas de sacar todas las cosas
Las pones en una caja, en una bolsa y las completas. No es que van para el baúl de tu auto. Las vas a donar o las vas a botar o las vas a regalar. Divídela en lo que va para la basura porque está roto, dañado. Lo que tiene una segunda vida que quizá vas a regalar o vas a donar o se lo vas a vender a alguien. Y aquellas cosas que pues simplemente no tienen otra vida y las vas a decomisar. ¿Ok? Entonces, cierra la energía de esto que se acaba de ir con alguna cosa que tenga fuego, humo, calor. O sea, vamos a simular que estamos cerrando un ciclo. Puedes utilizar un palo santo si tienes este tipo de... A mí me encanta hacerlo con palo santo cuando hago vaciados en casa, que es un pedazo de madera de un árbol que huele bien rico y emite un olor como si fuera un incienso. Lo puedes prender y completas donde están tus bolsitas de las cosas que recogiste. Cierra la energía de lo que se está yendo, agradece por el tiempo que estuvo en tu vida y sácalo fuera a la puerta de tu casa y regresa, limpia el espacio que estás vaciando, pásale un paño, un mapo, límpialo, reacomoda tus cosas y inicias, cierras lo que sacas, inicias con lo que estás comenzando, lo que representa un nuevo comienzo. Y vas por cada uno de los espacios que vas vaciando, cierras la energía de lo que se va e inicia la energía de lo que va a comenzar. Si no tienes un palo santo, puedes hacer este ejercicio. ¡Ay, qué rico huele! Puedes hacer este ejercicio con un incienso, un palito de incienso, un conito de incienso, o puedes hacerlo con una velita con mucho cuidado, una velita que tenga un rico olor y de hecho puedes dejar, mientras sea seguro, puedes dejar esa velita o ese aroma en el lugar donde estás limpiando. Los aromas también ayudan a elevar la frecuencia de los espacios, ¿ok? Número 3. Ya que estás en las de limpiar y en las de botar y en las de vaciar, vas a mover las cosas de sitio. Muéveme las cosas de sitio. La cama, pónmela mirando al revés. El sofá o el jarrón lo pones al otro lado. Muéveme cosas de sitio en los espacios donde hiciste vaciado. Cuando pones a mover las cosas, cuando las cambias de lugar, pones a circular la energía. La energía empieza a moverse cuando sacas las cosas que ya tienen la energía del pasado enraizada, la has soltado, estás reacomodando tus cosas, aprovecha, limpia y cambia. Es una forma de estimular el movimiento de energía, ¿ok? Número 4. Vas a identificar una actividad outdoor en exteriores donde estés en contacto con el cielo, que veas el cielo o que estés cerca de los árboles o que estés cerca de un río o a lo mejor al lado de la playa, donde haya un espacio que tengas algún contacto directo con la naturaleza. No que ves el cielo por un cristal, que ves el cielo ahí en el aire, en la atmósfera, que puedes ver la luna, que puedes quizá caminar por el patio de tu casa y hay un poquito de tierra y pasto, de grama. Un espacio donde puedas realizar una actividad de exteriores por 7 días consecutivos, ¿ok? ¿Qué significa esto? A lo mejor la actividad es simplemente ir al patio de tu casa a regar las plantas. Y eso es algo que tú no haces. A lo mejor lo hace tu pareja, a lo mejor ni plantas tiene. Pues escoge una plantita o búscatela o dile a alguien de tu familia, mira, estoy haciendo un ejercicio, necesito una plantita o algo para este ejercicio outdoor. ¿Y qué vas a hacer? Todos los días, de forma sagrada, vas a ir caminando hasta esa plantita y vas a hacer un ritual de tu jarra, llevarle agua, limpiarle, sacarle las cositas, pero estás en contacto con la tierra o con una planta. A lo mejor no eres de estar cuidando plantas, pero cerca de tu casa hay un parque donde puedes ir al parque y virar, o ir al parque, dar una vuelta y regresar. A lo mejor vives en un área donde tienes el mar cerca y nunca sales. A lo mejor puedes bajar, caminar hasta la playa, que el agua te toque y regresar. No es meterte, no es convertir esto en un día de playa. Es una actividad donde salgas del cajón del encierro de tu casa, del cajón del encierro del automóvil y toques la naturaleza. Quizás cerca de ti o en tu propio patio hay árboles o hay plantas. Busca estar en contacto. Toca la naturaleza. Está también probado que cuando estamos en contacto con la naturaleza, nuestro organismo se recarga. Nos vaciamos de la carga energética, no es sinónimo, perdón, no es simbólico. Hay hasta un instrumento que se utiliza para medir la carga energética que tenemos
Esto tiene un nombre, no sé cómo se llama. Quizá después consigo el video y te lo pongo aquí debajo en las notas del episodio, donde muestran cómo cambia la energía. No sé si el concepto es electricidad en tu cuerpo o es los electrones, pero hay una métrica que te la ponen antes de tu tocar la naturaleza. Por ejemplo, después de un día de trabajo, estás estresado, te miden cómo está esa energía en tu cuerpo. Luego te vas a la naturaleza, tocas animales o tocas plantas o caminas sin zapatos en el piso, en la vegetación. Y después de 5 o 10 minutos te vuelves a poner el instrumento y se nota dramáticamente el cambio que hace. La Tierra absorbe toda esa energía y te recarga de nuevos electrones, te neutraliza, eleva tu frecuencia. Y la abundancia es un estado de conciencia que se ve en forma de dinero y se ve en forma de salud y se ve en forma de otras cosas. Pero tú no vas a generar abundancia vibrando desde la escasez. Así que esta número 4 es súper importante. Busca una actividad en exteriores. Quizá es sembrar, quizá es sacarle el sucio a las plantitas que tienes en el patio de tu casa. Si no te nace el tema de las plantas, pues a lo mejor es ir a caminar por una veredita que hay árboles en tu vecindario, dar la caminata y virar. No tiene que ser un ejercicio de salir a hacer ejercicios, sino de estar en contacto con la naturaleza, ¿ok? Número 5, escribe sobre lo que está pasando. Haz una especie de bitácora de tu proceso. Puede ser un journal, un diario, donde registres este proceso que te estoy diciendo que hagas. Registra como que, mira, voy a comenzar un proceso para trascender esta etapa donde me siento en escasez, donde estoy en el círculo vicioso de sin trabajo, desmotivada, sin dinero, etc. Y ponle fecha de inicio. Este diario lo comencé en tal fecha y todos los días registra las actividades que haces. Hoy me levanté, no tenía deseos, pero como quiera di mi caminata hasta los árboles y viré. Durante esa caminata reflexioné en tal cosa. Escribe lo que viene a tu mente, sin mucha estructura, simplemente una paginita cada día sobre qué pasó hoy y cómo lo manejé. Y vas a ir llevando una bitácora de cómo el proceso se va integrando con el nivel de conciencia, con tu estado de ánimo. Tuviste una cita con tu terapeuta, pues lo anota. Hoy visité a mi terapeuta, aproveché y me caminé a pie hasta la oficina para tener mi caminata de contacto con la naturaleza. Hoy vacié mi closet, mañana voy a vaciar el carro de cosas y ve contando cómo te sientes después de cada una de estas tareas que estamos haciendo. El hecho de escribir obliga a que proceses información para poderle explicar con palabras. No es un diario que le vas a compartir a nadie, así que no tienes que preocuparte por escribir bien, redactar mal. Es simplemente el efecto que tiene cuando intentas o tratas de explicar en palabras un proceso que estás llevando a cabo. Te obliga a procesarlo mentalmente. Así que el journaling te va a ayudar muchísimo a hacer esta transición. Número 6, fija un deadline. Fija un deadline. Sí, tu periodo de sufrimiento tiene fecha de caducidad. Todas las crisis son temporeras. Si no es temporera, entonces no es una crisis. Es un estado mental permanente en el que te metiste. Y ya eso lo vamos a trabajar de otra forma. Pero estamos hablando de qué hacer, como me dijeron en la pregunta, cuando tienes una racha donde no tienes trabajo, no tienes dinero, te sientes en escasez y me siento desmotivada. Eso es una racha. Si lo miras como lo que es una racha, una crisis, un mal momento, tiene principio y fin, pero se lo tienes que poner tú. Si tú asumes que así es tu vida, como yo pensaba, y así será y se fastidió, pues así será y se fastidió, porque tú lo dices. Pero le vas a poner un deadline a tu periodo de sufrimiento. ¿Qué significa eso? ¿Que te vas a poner que en 48 horas se acabó esto? No seas surrealista, sé realista. Eso significa que te vas a dar un periodo consciente e intencional para sufrir, para llorar y para hacer las tareas que te estoy diciendo que hagas. Y te vas a poner un deadline. Digamos que tú estás pasando esa crisis en este momento. Yo estoy grabando este episodio el 23 de agosto del 2024. Digamos que hoy tú estás viendo esto y dices, yo estoy pasando hoy por esa crisis. O a lo mejor el episodio se grabó hoy, pero tú estás viendo este video 6 meses después, un año después, años después. Ok,
estoy en esta crisis en este momento y me voy a dar permiso para atravesar este proceso hasta el 15 de noviembre. Me voy a dar 2 meses, me voy a dar 3 meses, me voy a dar 45 días. Llevo rato aquí, en verdad me voy a dar más que 30 días. Yo tengo que atravesar esto. No es una garantía que al culmino de ese tiempo se va a haber sanado todo o se va a haber trascendido todo, pero le da una instrucción al cerebro de mantener el foco en el proceso para tener un resultado en esa fecha, como si fuera un proyecto. La sanación no necesariamente es un proyecto, es un proceso de vida, pero si no te pones fechas, el cerebro va a seguir expandiendo el estado de ánimo hasta el infinito. El deadline pone un tiempo de caducidad. Cuando te dan un proyecto de los niños en la escuela y te dicen eso es para entregarlo tal día, a lo mejor tú dices, pero ¿qué se creen estos maestros? Que yo no tengo nada que hacer, que pero el hecho de que tenga una fecha te pone a organizarte, a poner las cosas en calendario, asegurarte de cumplir, comprar los materiales para eventualmente entregar en la fecha. Pues lo mismo pasa con tus procesos personales. Si tú decides perder peso, por ejemplo, el médico te dice tienes que perder peso porque tienes la presión muy alta, tienes que bajar 20 libras o 10 kilos o 5 kilos. Con simplemente cambiar la forma de comer, eso no garantiza que vas a perder el peso que el médico te está diciendo. Probablemente necesitas intencionarlo. Ok, para tal fecha quiero haber perdido 10 libras y para tal fecha las 20 que el doctor me dijo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hablar con un nutricionista o voy a visitar a un médico que me ayude con la pérdida de peso y eso incluye que voy a dejar la Coca-Cola y eso incluye que voy a dejar tal cosa y eso incluye que voy a incorporar estos alimentos. Vas a tener cosas que hacer y te vas a medir probablemente al final de cada semana o al final de cada 2 semanas a ver cómo va tu proceso para en la fecha que tú dijiste estar en el peso saludable y poderlo continuar como un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Pues ponernos fechas nos ayuda a que el cerebro se mantenga enfocado en lo que vas a hacer. Y por último, con esta cierro la número 7, toma una decisión que representa un riesgo para tu cerebro y tómala con evidencia. ¿Qué significa que la tomes con evidencia? Que tiene que haber algún documento, algún papel, algo que evidencie tangible, de forma tangible, algo que tú puedas ver, tocar o retratar, que evidencie que tomaste un riesgo y te saliste de tu zona de confort. ¿Por qué recomiendo esto? Es un hack para tu mente porque solemos estar convirtiendo la zona incómoda en nuestra nueva zona de confort. Solemos convertir estar en crisis en nuestra zona de confort y en expandirnos ahí y en seguir pensando en la victimez y por qué me pasó y empezamos a cavar la cueva más grande. Estamos en la cueva, pues hacemos una cueva más grande hacia abajo, hacemos una cueva más grande hacia afuera. ¿Qué sería una actividad arriesgada que funcione para hackear tu mente en un momento de escasez? Tomar una decisión sobre a lo mejor, digamos que decides que tu escritorio de oficina lo vas a vender o que tu automóvil lo vas a poner a la venta o que y tú dices, pero estás loca ¿y qué voy a hacer si vendo mi mueble o si vendo mi auto? Obviamente escoge algo que tenga sentido, pero el asunto es poner a la mente en una situación de incomodidad. Mientras la tengas en su zona de confort, ella está a cargo. Cuando tú tomas una decisión que empuja fuera de la zona de confort, la mente dice, espérate, esta está recuperándose, espérate, mejor me alineo. Le manda un comando a tu cerebro de que la vida sigue y esta crisis no es la que determina tus decisiones. Ahora, vamos a tomar una decisión responsablemente, pero que te incomode. A lo mejor esa decisión es poner en venta tu casa, a lo mejor esa decisión es ir al banco y retirar un dinero de tu plan de retiro y tú no lo quieres hacer. A lo mejor es atreverte a redactar una propuesta y mandarla por correo a ver si cae algún cliente y empiezas tu proyecto de emprendimiento. A lo mejor es abrir esa página en las redes sociales que estás pensando abrir para empezar a compartir contenido sobre eso que tú sabes hacer y llevas tiempo pensando que quisieras aportar, pero no te atreves. Haz algo que te incomode y que trascienda la situación en la que estás hoy y que requiera que hagas algo que quede documentado. Ejemplo, si es poner tu casa en venta, por darte un ejemplo, o a lo mejor un montón de cosas que tienes en tu casa, ponerlas en un market y levantar dinero de ahí, pues hay una evidencia, lo subes,
lo posteas, lo publicas y una vez está publicado, le haces una foto. Esa es tu evidencia de que tomaste una decisión fuera de tu zona de confort. Abrir la cuenta en las redes sociales y compartir tu primera pieza de contenido, le puedes hacer un screenshot. Aquí está mi evidencia. Aquí está mi evidencia, ¿verdad? A lo mejor es una transacción, vender algo que tienes y no estás usando. A lo mejor estás apegada a ese traje de novia que representa la relación de la que saliste o la boda que no tuviste. Pon el dichoso traje a la venta, se te va a revolcar todo por dentro, pero ponlo a la venta, sácalo allá afuera. Y la evidencia de que está a la venta, el post de eBay o de la página donde lo estés vendiendo, screenshot, esa es tu evidencia. Y le sirve a tu cerebro para recordar que tú estás a cargo, que ella, la mente, no manda, ¿ok? Entonces, esto casi siempre cuando das un paso con una decisión un poco alocada, que se siente como fuera de tu zona de confort, casi siempre vas a sentir el impulso de, ya que estoy en esta, déjame mover esto otro. Ese es el momentum que queremos generar. A veces estás hundiéndote en una situación financiera y todo lo que tienes que hacer es vender esta pieza de valor. A lo mejor es una joya, a lo mejor es algo que lo tienes ahí guardado para por si acaso, pero este es un buen momento para venderlo. Ojo, no me malinterpretes que no estoy diciendo pon en venta las cosas tuyas y sal de esa crisis. No, el ejercicio es hacer algo que te saque de tu zona de confort, que represente un riesgo y que para llevarlo a cabo te obligue a pensar fuera de la caja de la crisis en la que estás. Lleva a cabo estas 5 acciones y veremos lo que pasa 15, 30 días después. Te dije que la actividad de salir al outdoor lo hicieras por 7 días, 7 días consecutivos. Al cabo de 7 días, cuando empiezas a experimentar un estado óptimo diferente, extiéndelo por 7 días más. Y si lo logras sostener por 30 días consecutivos, habrás creado un hábito para toda tu vida. Así que esas son mis recomendaciones. Déjame saber qué te parece, ponlas en práctica. De hecho, si las pones en práctica y algo de esto empieza a darte resultados, me encantaría que regreses a este live, a este video, a este episodio y me pongas en las notas tu historia. Me digas, Marisa, escuché este episodio en tal fecha cuando me estaba pasando tal cosa. Empecé a aplicar la 3 y la 4 o la 1 y la 2 o las apliqué todas y aquí estoy regresando 15 días después, 30 días después y esto fue lo que pasó. ¿Ok? Cuando tú mueves la energía, cuando tú te responsabilizas, cuando tú asumes liderazgo sobre lo que está pasando, en lugar de tirarte para atrás a esperar que la vida o el gobierno o la familia te lo resuelvan, muchas cosas cambian, pero sobre todo tu perspectiva de lo que está pasando cambia. De momento empiezas a ver cosas donde no había. De momento empiezas a tener conversaciones que no ibas a tener. De momento te expones a ese trámite fuera de tu zona de confort y en el proceso conoces a alguien, descubres a alguien y tú dices, mira qué casualidad, yo haciendo esto y me encuentro con esto, no es casualidad. Empiezas a manifestar otro tipo de resultado porque estas actividades de forma colectiva todas elevan tu frecuencia. Todas expanden tu conciencia y tú empiezas a generar abundancia en tu estado del ser. Te reconectas con la persona abundante que eres, con el ser abundante que eres y desde ese lugar empiezas a manifestar otro nivel de resultado. Así es como funciona. Déjame saber qué te pareció este episodio. Te recuerdo que todos los viernes en el podcast, ya sea en audio o en vídeo, tenemos un episodio en el tema de manifestación, especialmente dentro del contexto que yo enseño, que es la creación de negocios y la transición de empleada a dueña de negocio. Si me quieres escuchar en mi podcast regular, estoy en Spotify como Renuncia Feliz Podcast. Me encuentras en las redes sociales como @renunciafeliz y así aparezco en todas las plataformas. Encantada de compartir contigo estas 7 recomendaciones. Te deseo un lindo fin de semana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.